Amados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. Este canal virtual de Estudio de las Epístolas tiene como propósito la edificación de los creyentes en Cristo Jesús que, en cualquier lugar, invocan el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a través del estudio sistemático de las epístolas de los apóstoles del Señor contenidas en el Nuevo Testamento. Deseamos compartir contigo las Escrituras tal como dice la carta a los Efesios capítulo 4 verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Que el Señor les bendiga ampliamente en este día. Muy buenas tardes, hermanos. Gracias al Señor por esta instancia que nos permite nuevamente poder conectarnos para continuar con este estudio. Nos van quedando pocos párrafos de la palabra. Nos corresponde entonces, en esta ocasión, el capítulo 4, verso 10 en adelante. Habíamos quedado pendientes con el verso 9 del capítulo 4 de Filipenses. Lo vamos a leer hasta el verso 13. La palabra del Señor dice así: Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a leer el pasaje completo, hermanos, para entrar en el contexto. Dios mediante el sábado lo retomamos. Dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo, en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí entonces, hermanos, la lectura, verso 9 entonces, claramente el apóstol está terminando un pensamiento, ha venido considerando el hecho de la necesidad de recurrir a esa instancia tan hermosa, tan preciosa, ese privilegio tan grande, que aunque aquí no le llama el trono de la gracia, sabemos que es la instancia de poder referir al Señor todo lo que pueda estar produciendo afán, ansiedad o inquietud en el corazón del creyente. Nos ha invitado el apóstol Pablo a poder orar, dice ahí el verso 6, a rogar y a expresar nuestra gratitud por todo. Podemos recordar el lema que hemos aprendido: no nos afanemos por nada,
Orad por todo, porque oramos por todo, y porque damos gracias también por todo. Es lo que el apóstol nos ha querido enseñar. Tenemos la paz de Dios, la paz de Dios que Dios infunde, que sobrepasa todo entendimiento, y tenemos también al Dios de paz, mencionado allí en lo que vamos a ver en el verso 9. Vamos a ver a partir del verso 10 que lo que Pablo nos ha enseñado en cuanto al afán, la ansiedad, las preocupaciones que nos asaltan permanentemente, él realmente lo va a poner en práctica, de una manera muy especial, muy personal. Creemos, a la luz de lo que hemos leído, que ninguna otra carta del Nuevo Testamento menciona de una forma tan íntima, tan personal, aspectos que son propios de un hombre de fe como el apóstol Pablo, cuando se trata de los asuntos tan domésticos como sus necesidades, como aquellas vicisitudes o dificultades que pueda estar pasando en cuanto a la obra del Señor. Pero hemos visto al principio de estos estudios que esta es una carta de una intimidad muy, muy hermosa. Hay muy pocas reprensiones en realidad. Pablo tiene un amor muy grande, un aprecio muy, muy grande realmente por la obra en Filipos, por la permanente comunión de los hermanos ahí en Filipos. Ya desde el verso 6 del capítulo 1, el apóstol viene dando gracias por esa permanente comunión de los hermanos. Por lo tanto, cuando hay este sentimiento o esta libertad en el Señor con nuestros hermanos, puede también que en algún momento cualquiera de nosotros pueda abrirse más allá, un poco más allá, y poder contar o declarar cosas que son bastante personales. Esa es la hermosura de la amistad, de la comunión franca, abierta, profunda entre hermanos. De ahí que el verso 10 entonces hasta el 20 constituye una declaración muy personal del apóstol y que no hay duda, hermanos, que independiente de la manera en que nosotros sirvamos al Señor o el carácter de nuestro servicio, podremos desprender algunos principios generales para todos nosotros. Mucho más, quizás, el Señor permita poder usar esta porción de la palabra en tiempos muy especiales que estamos viviendo, en donde realmente necesitamos echar mano no solamente a las promesas del Señor, sino poder descansar en Él, en todo lo que pudiese estar asaltando o tratando de quitar la paz, la tranquilidad, la serenidad al corazón del creyente. Estamos frente a dificultades económicas, de salud, a incertidumbres que de un momento a otro nos pueden asaltar. Pero este pasaje del 10 al final, en la experiencia del apóstol Pablo, puede servir de mucha ayuda para nosotros. La exhortación a no afanarnos por nada en el verso 6, sino al contrario, como dice el verso 7, a recibir de parte de Dios esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La vemos, hermanos, ilustrada de manera práctica a partir del verso 10, en la experiencia de un hombre que creemos fijó el trazado, el camino de lo que significa depender del Señor en todos los aspectos de nuestra vida. No vamos a hablar solamente de un hombre que vive por la fe, que ha sido llamado por el Señor. Los principios que Pablo va a establecer son para todos nosotros, para todos nosotros. Aquellos que dependen del Señor necesariamente para el servicio, aquellos que con su esfuerzo, con su trabajo, con su labor diaria y afán diario, también reciben del Señor los instrumentos y herramientas necesarias para sostenernos en esta vida. Todos, realmente todos quienes somos siervos de Dios, llamados todos como siervos de Dios, hombres y mujeres, podemos sacar grandes enseñanzas en esta porción, que realmente es consoladora, que nos va a llevar a mirar en primer lugar la tremenda, no solamente vulnerabilidad, sino la tremenda necesidad de depender del Señor, pero también nos va a llevar a pensar y a considerar la grandeza de las riquezas de aquel que decimos nosotros que es nuestro Señor y también nuestro Salvador. Versos 9 entonces dice el apóstol, hay 5 menciones, en realidad 4 declaraciones que hace el escritor. Dice el apóstol ahí, lo que aprendisteis, lo que recibisteis, oísteis y visteis en mí. Los hermanos filipenses
en aquel tiempo no tenían todo el Nuevo Testamento, no tenían la Biblia como nosotros la tenemos, pero sus vidas fueron guiadas de una manera muy especial por el ejemplo de lo que los apóstoles dijeron y la manera en que ellos también actuaron, la manera en que ellos se conducieron en medio de los hermanos. De tal manera que en la ausencia de las cartas, de los ejemplos y de las enseñanzas en todos los ámbitos de nuestra vida cristiana, que tenemos en las epístolas, en ausencia de ellos, fue muy importante y muy crucial el ejemplo de los apóstoles, el ejemplo de vida. Por lo tanto, ellos aprendieron, recibieron, oyeron y vieron el testimonio de ellos, es decir, de Pablo, de Timoteo y de todo aquel grupo de hombres fieles, de esa comunidad de hombres fieles que rodeaban al apóstol Pablo y que fueron grandemente usados en la expansión de la palabra del Señor. Entonces Pablo menciona 4 actitudes que ellos expresaron hacia los filipenses y que nuevamente les alienta a seguir el ejemplo que ellos establecieron. Hermanos, ¿cuánto quisiéramos nosotros poder decir estas palabras con autoridad, con un respaldo sólido detrás de nosotros? Pero hacia allá apunta la Escritura, a seguir el ejemplo de estos hombres de Dios, que a través de ellos el Señor nos dejó su palabra. Ahí la palabra aprendisteis parece, hermanos, llevarnos a pensar en la labor de los discípulos. De hecho, Pablo está usando el ejemplo como un maestro, y por supuesto los hermanos filipenses son los discípulos. De tal manera que la conducta de los apóstoles y las enseñanzas siempre llevaban a imitar el ejemplo del Señor Jesús. Ellos imitaban al Señor y por lo tanto, como Pablo le dice a los corintios también, les exhortaba a imitarle a Él como Él imitaba también a Cristo. Pero es interesante que los filipenses no perdieron el tiempo, sino que aprovecharon la presencia de esos buenos maestros que tuvieron, de tal manera que aplicaron sus mentes, sus corazones, y hicieron el esfuerzo espiritual a fin de indagar. Esa es la palabra aprender, como el discípulo, como el niño, como el estudiante que investiga, luego saca conclusiones y lleva a cabo aquello de lo cual es enseñado. Es decir, lo pone en práctica. Como verdaderos discípulos, aprenden, indagan y luego lo ponen en práctica. De tal manera que esta expresión aprendisteis significa en realidad un hábito, como aquel joven que aprende un oficio en un instituto o en una carrera, ¿no es cierto?, técnica, aprende, luego tiene un proceso de práctica, digámoslo así, hasta que se transforma en su herramienta de vida. Es la forma habitual de él. Esa es la manera en que el apóstol puede decir que los filipenses eran muy buenos alumnos, porque aprendieron bien y practicaron aquellas verdades que los apóstoles les enseñaron. Pero no solamente fueron buenos alumnos, sino que también fueron retenedores de la palabra que ellos aprendieron y del ejemplo de estos hombres de Dios. Porque dice en segundo lugar, recibisteis. Y la palabra allí tiene que ver con recibir algo de mucho valor, un legado. Nosotros podemos decir una enseñanza. Damos gracias a Dios por nuestros hermanos del pasado que han partido, que están con el Señor y que nos dejaron enseñanzas que nunca podremos olvidar. Y no solamente enseñanzas, nos dejaron ejemplos, a los cuales muchas veces recurrimos en ciertas situaciones. Es una verdadera tradición espiritual, una verdadera tradición de enseñanza, basado por supuesto en la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que ellos aprendieron de los apóstoles lo valoraron como un tesoro, como una enseñanza de mucho valor. Y fueron capaces entonces también de traspasarlo a otros. Se han pasado 10 años desde que el apóstol dejó Filipos y ya está en el ocaso de su ministerio aquí en la tierra. No hay duda que efectivamente estos hermanos traspasaron aquella enseñanza, como el apóstol le enseña ahí en 2 de Timoteo, capítulo 2, ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Lo que aprendisteis de mí, dice, delante de muchos testigos, esto enseña, ¿no es cierto?, a hombres fieles que sean idóneos, para que también enseñen a otros. De tal manera que este tesoro, este legado espiritual de enseñanza bíblica y de ejemplo bíblico de los filipenses fue traspasado como algo de mucho valor,
los unos a los otros. Esa es nuestra responsabilidad en cada iglesia local, especialmente aquellos hermanos donados del Señor en distintas asambleas o iglesias, tienen una tremenda responsabilidad de poder traspasar esa enseñanza, con el ejemplo, por supuesto. Además dice, oísteis de mí. Y esto sencillamente quiere decir, y quizás Pablo está enfatizando nuevamente acá, simplemente que ellos oían y lo hacían. Lo oían y lo ponían en práctica. Eran oidores de la palabra de Dios. Nosotros sabemos por las Escrituras que el que tiene oído, oiga, dice el Señor a las 7 iglesias, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por lo tanto, oír es entender, asimilar y poner en práctica. Y en cuarto lugar dice, y visteis en nosotros. La mejor manera, no hay duda que la mejor manera de aprender es verlo cuando otros lo hacen, en la práctica. Lo que se aprende en la pizarra no se olvida nunca cuando uno mismo tiene que hacerlo. Lo que teóricamente puede aprenderse, en la práctica, eso queda impregnado para siempre en la experiencia de un buen alumno, de un buen discípulo. Por lo tanto, el apóstol cuando dice ahí, en el capítulo 3, verso 17, ha dicho, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y así fue. Dice el apóstol, lo que oísteis y visteis en nosotros. Lo que Pablo enseñaba, lo volvemos a decir, lo llevaba a la práctica en su vida. De tal manera entonces que el apóstol puede decir esa expresión ahí en el verso 9, dice, esto haced, esto haced. No sé, hermanos, si este es el último imperativo que encontramos, la última declaración imperativa que encontramos en la carta a los filipenses. Al parecer es así. Ya no hay más exhortación, sino que a partir del verso 10 hay gratitud al Señor por el sentir, por la preocupación de los filipenses, por el trabajo del apóstol. Por lo tanto, la última apelación del Espíritu de Dios en esta carta es a practicar, es a hacer, es a llevar a cabo. Nos deja una tremenda responsabilidad entonces la palabra de Dios. Podríamos decir que la expresión esto, hermanos, hacer, es la expresión más importante en todo este verso, y siempre lo será. Siempre será importante poner en práctica lo que aprendemos de la palabra de Dios. De manera enfática, entonces, un verdadero mandamiento del Señor, de Pablo dice entonces esto haced, pero hacedlo de manera permanente. Hacedlo, dice, de manera permanente. Si se trata del carácter de Cristo, si se trata del ejemplo del sentir de Cristo, si se trata de todas las exhortaciones, hermanos, que debiéramos recordar hacia atrás en esta carta, Pablo definitivamente nos deja la responsabilidad de ponerlo en práctica. Yo no sé, hermano, lo digo con mucho cuidado y respeto, con mucho cariño a todos. Yo no sé si usted y yo somos los mismos después de haber estudiado toda esta carta. Si después de 6 meses, alguno de nosotros, yo me acuerdo los profesores antiguos, cuando nos decían, en vista de una sala desordenada, decían, si tan solo un alumno, dice, aprende lo que yo enseño hoy día, yo estaré satisfecho, decían los maestros antiguos. Si el que habla, o cualquiera de nosotros, ha aprendido algo, de tal manera que hay aspectos de nuestra vida que han cambiado, valió la pena haber afrontado juntos, ¿no es cierto?, casi 6 meses de estudio de esta carta. Pero si no es así, esta expresión, esto haced, nos deja, hermanos, responsables de poder recordar y no olvidar las grandes exhortaciones que hemos recibido a través del apóstol en esta preciosa carta, que le hemos llamado la esencia de la vida cristiana. Hay muchos aspectos de la vida cristiana en los cuales debemos estar involucrados, pero el vivir para Cristo, el sentir de Cristo, el tener como meta a Cristo, y aquí en este capítulo precioso, este capítulo 4, terminando, cuando el apóstol dirá que el tener como nuestra fuente de poder y sustento en Cristo son las cosas esenciales que el apóstol y la palabra de Dios en realidad nos exhorta a practicar.
Así que cada uno de nosotros, al terminar quizás esta carta, la parte exhortativa en realidad, y entrar en la parte tan personal del apóstol, cada uno de nosotros podría examinarse delante del Señor y preguntarle, Señor, ¿qué yo he aprendido? ¿Cuánto del sentir de la humildad de Cristo? ¿Cuánto del propósito de vivir para Él? Lo vuelvo a repetir. ¿Cuánto de la meta principal, suprema del llamamiento está realmente en mi corazón? Quiera Dios que no hayamos ocupado el tiempo solamente en recibir información, sino que el Señor pueda usar esa palabra en nosotros y logre efectos reales y genuinos que se manifiesten en frutos realmente para el Señor. Lo que aprendisteis de esta carta, lo que aprendimos de esta carta, lo que recibimos, lo que hemos oído, lo que hemos visto en el testimonio de estos hombres, como Pablo, como Timoteo, como Epafrodito, que actuaron según el sentir de Cristo. Esto haced, dice el apóstol. Dice, hermanos, esto haced. Que esta carta pueda ser realmente de que logre resultados en nuestras vidas. Es quizás la última exhortación que el apóstol menciona aquí en el verso 9. Antes de entrar, por supuesto, en esta porción tan hermosa del verso 10. Dice, hay una nueva promesa, dice, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis, esto haced, dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, hermanos, si en el verso 7, la paz de Dios es la promesa, si usted bien recuerda, para los que viven en la atmósfera de la oración, ¿recuerda verso 6? Y la paz de Dios dice, por nada afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración. Eso significa que vivamos en una atmósfera de oración. Y mire la promesa del Señor, la paz de Dios guardará vuestros corazones. Pero aquí en el verso 9, el Dios de paz, la persona misma de nuestro Dios, es la porción de los que ponen en práctica la palabra de Dios. Así de simple dice el apóstol. Una cosa, ¿no es cierto?, es tener la paz de Dios en aflicciones, en dificultades, en medio del huracán que pueda estar azotándonos, pero otra cosa es experimentar la presencia misma del Señor estrechamente con nosotros. La paz de Dios y todos los dones que Él concede e imparte a sus hijos, siempre los impartirá por gracia. Pero pareciera, hermanos, que el verso 9 hay una condición. Y la condición es que en la medida que nosotros aprendamos, o en otras palabras, pongamos por obra lo que dice, o el ejemplo de la palabra de los apóstoles, y en este caso las cartas, es que podremos disfrutar efectivamente del Dios de paz, dice el verso 9. Entonces, la idea aquí, cuando dice el apóstol, y el Dios de paz estará con vosotros, se refiere a un acercamiento muy estrecho de parte del Señor. Un acercamiento estrecho, real, experimental. Es la compañía de aquel que infunde la paz, pero que también es la fuente de la paz en nuestras vidas. Entonces, vuelvo a decir, una cosa es tener la paz de Dios, que siempre el Señor la otorgará en su gracia ante la aflicción más profunda del creyente, que vive en una atmósfera de oración, pero infinitamente superior y mejor es gozar de una manera real y experimental con el Dios de paz. Yo creo que el apóstol Pablo tenía ambas cosas en la celda. Tenía la paz de Dios en medio de las dificultades que estaba allí, en la celda o la vivienda donde estaba confinado en Roma, pero sobre todo tenía la experiencia real de la presencia de aquel Dios de paz, que tiene comunión, con el cual podemos tener comunión. Esto habla de los hijos obedientes, esto habla del creyente obediente, que agrada al Señor, que le honra al poner en práctica su palabra. El Dios de paz, dice, estará con vosotros. Entonces, dejando este pensamiento, esta experiencia de paz que sobrepasa todo entendimiento, y considerando esta experiencia de la presencia misma del Señor, con Pablo, en sus tribulaciones, en sus dificultades, en su lucha,
en su aparente soledad en la celda o en la casa donde está recluido, es que sobre esta base el apóstol entonces comienza a hablarnos de su propia experiencia en el final de su ministerio. De tal manera entonces que el verso 10 nos dice, en gran manera dice, me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y hermanos, permítanme un bosquejo acá, una división de toda esta porción del verso 10 al verso 20. En primer lugar, en los primeros 3 versículos, del 10 al 13, esos 4 versículos, del 10 al 13 tenemos lo que podríamos llamar, y lo hemos titulado así, la confianza del apóstol Pablo en el Dios de paz. La confianza del apóstol Pablo en el Dios que infunde la paz. Versos 10 al 13. En un asunto tan práctico como sus necesidades. Y en segundo lugar, una división mayor, del verso 14 al verso 20, tenemos lo que podríamos llamar la confianza de los mismos filipenses en su ejercicio, en su comunión práctica con el apóstol Pablo. Ahí vamos a ver que la ofrenda es una verdadera inversión espiritual, es lo que el Señor llamó a hacer tesoros en el cielo. En segundo lugar, vamos a ver que esa ofrenda, la palabra de Dios la eleva de una manera tan espiritual que el apóstol le va a llamar olor fragante, que va a traer tanto gozo, no solo a Pablo, por causa de sus aflicciones, sino al corazón de Dios, como respuesta evidente de la obra de Dios en sus corazones. Y en tercer lugar, vamos a ver la abundante provisión del Señor, quien suple toda necesidad en los suyos. Ahí en el verso 19 y en el verso 20, que es una verdadera doxología, es un verdadero canto. Mi Dios pues suplirá. Es una de las grandes promesas, hermanos, de la palabra del Señor. Así que frente a nosotros un pasaje realmente hermoso y tan práctico de las Escrituras. Del verso 10 entonces al 20, el apóstol Pablo, hermanos, va a retomar lo que lamentablemente dejamos pendiente en este estudio de Filipenses, que son los versos 1 al 11 del capítulo 1, que si el Señor lo permite, y la paciencia de los hermanos de Calama, vamos al finalizar este estudio, vamos a considerar esos primeros 11 versículos para aquellos hermanos que se incorporaron un mes después, por allá por el mes de abril, en estas reuniones virtuales de Zoom, de Calama. Muchos de ellos no estuvieron presentes en los primeros 11 versículos, que son realmente, no solamente el comienzo de la carta, sino que son la acción de gracias del apóstol, por precisamente el tema que está tomando al final. Cuando el apóstol ahí en el verso 4 va a decir, en todas mis oraciones, dice, rogando por todos vosotros, y el verso 5 va a decir del capítulo 1, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Hasta ahora. Ese texto con los hermanos de Calama lo vimos ampliamente, pero vamos a tener la oportunidad de quizás repetirlo para aquellos hermanos que no estuvieron presentes, verso 1 al 11. Así que Pablo vuelve, por decirlo así, a recordar, a retomar el tema de los primeros 11 versículos en esta carta. Y en ambas porciones, del 1 al 11 del capítulo 1, como del capítulo 4, verso 10 al 20, Pablo expresa gozo, expresa un profundo gozo. Ya lo hemos leído, en el verso 4, gozo por esa comunión de los hermanos filipenses, y en el capítulo 4, verso 10 también dice, pero ahora mayor gozo, dice, en gran manera me gocé, con un mayor gozo. Es que el apóstol retoma este tema de la gratitud a Dios por lo que ha llamado en el capítulo 1 vuestra comunión en el Evangelio, por lo que en el verso 10 va a llamar vuestro cuidado de mí. De tal manera que el apóstol puede dar gracias, no solamente por el hecho de la salvación de los hermanos filipenses, ha agradecido al Señor por eso, sino por el hecho del crecimiento espiritual de ellos y de la visión espiritual de ellos en cuanto a la obra del Señor.
Los asuntos materiales Pablo los va a elevar al nivel espiritual como Dios los ve. Por lo tanto, los asuntos domésticos, el apóstol nos va a enseñar la manera muy espiritual en que él los trata, en que Dios puede ser glorificado no solamente en nuestro servicio en cuanto al Evangelio, como dirá en otros pasajes, en nuestra comunión en cuanto al Evangelio, no solamente en cuanto a los frutos de justicia, el carácter de Cristo. Esos son los dos temas del capítulo 1, verso 1 al 11, nuestro servicio al Señor, nuestro crecimiento en el Señor. Son ambas cosas que van a ser evaluadas en el tribunal de Cristo. Cuando veamos entonces esa porción, del 1 al 11 del primer capítulo, vamos a ver que Pablo recuerda a los filipenses que su comunión en el Evangelio y su crecimiento espiritual en el carácter de Cristo, ambas cosas van a ser revisadas y evaluadas en el tribunal de Cristo. De tal manera que ahora retoma el aspecto práctico allí en el verso 10. En ambas secciones entonces, hermanos, hay un motivo de gloria para el Señor. Gloria para Dios, quien en el primer capítulo dice la palabra, comenzó la buena obra en cuanto a la comunión práctica, y la perfeccionará, dice, hasta el día de Jesucristo. Y en la segunda porción sabemos que el Señor, ciertamente Pablo especialmente se goza al saber que estas manifestaciones prácticas también tendrán su recompensa en aquel día delante del Señor. Entonces voy a leer, hermanos, mis apuntes, recurrir a la lectura de mis apuntes para ir avanzando en estos 15 minutos que nos quedan para considerar el verso 10. O podríamos decir, hermanos, la introducción a todo este pasaje. En esta gran sección, entonces, hermanos, Pablo comparte lo que podríamos llamar, y ya lo hemos dicho, sus experiencias personales para nuestro beneficio espiritual también, para saber nosotros cómo debe ser nuestro actuar también, en las mismas circunstancias en que el apóstol también tuvo que experimentar. Una de las principales causas por las cuales Pablo escribe esta carta, y se vio eso en el capítulo 1, es reconocer delante de Dios la comunión práctica en el Evangelio de parte de los filipenses desde el primer día hasta ahora, dice el apóstol. Pero además dice el apóstol, y será hasta el día de Jesucristo. La comunión práctica de los filipenses ahí en el capítulo 1, verso 5, que ya lo hemos leído. Capítulo 1, verso 5. Desde un principio, hermanos, los filipenses habían manifestado sus cuidados para con el apóstol. No solamente en cuanto a sus necesidades físicas, sino en cuanto al apoyo espiritual, el ánimo, la diestra y compañerismo de parte de ellos, de tal manera que eso se llevó de manera práctica en proveer para su sustento. Claramente lo dice aquí esta carta. A veces no era posible hacer llegar esas ofrendas, ese olor grato, esa muestra de comunión al apóstol. Pero podemos desprender que a pesar de eso, el apóstol Pablo sabía que el amor de ellos siempre era permanente. Y que de alguna manera, en algún momento, según la provisión de Dios, ellos volverían a hacerlo. Por eso es que en el verso 10 dan muchas gracias al Señor por haber renovado ellos, para con Él, el cuidado hacia el apóstol. Muchas veces, y esto lo digo con mucho cuidado, quizás Pablo pudo notar la frialdad, lamentablemente, de otras iglesias, que quizás debían mucho al ministerio del apóstol Pablo. Pero como hombre de Dios que miraba solamente al Señor, él no se dejó llevar por sentimiento, resentimiento o quejas en cuanto a su labor, porque Pablo tenía la plena convicción de quién era el que le había llamado. Por lo tanto, podía confiar plenamente que aunque las circunstancias parecían paradójicas o difíciles en cuanto a estos asuntos prácticos, sabía que el Señor no se podía olvidar de él. Y que si los hermanos en Filipos u otras iglesias que fueron realmente beneficiadas en lo espiritual, no habían descuidado esta preocupación, por alguna razón lo habían hecho,
Y el apóstol nunca manifestó ninguna queja a nadie, sino que, tal como nos ha enseñado ahí en el verso 6, si había algo que referir al Señor, algo que hacer patente al Señor, era precisamente los cuidados del Señor delante, hacia Él, hacia la persona del apóstol. Estaba la oración, estaba el ruego, estaba la súplica, y por qué no decirlo, la acción de gracias, aún en esos momentos cuando a lo mejor una despensa está vacía. Pablo tenía los recursos en el cielo y en el Señor a quien acudir. Pablo lo dejaba todo al Señor, lo podemos desprender así, porque Él lo había llamado. Su patrón era el Señor. Por lo tanto, Él se hacía responsable de todos sus viáticos, de todo su sueldo, hablando prácticamente, ¿no es cierto?, de todas sus necesidades. Su patrón, lo digo con mucho respeto, está en el cielo, y Él se hacía cargo de esos asuntos prácticos. Pablo aprendió a través de los años que cuando el Señor llama a alguien y lo comisiona, Él se encarga de proveer lo necesario para el camino. El Señor es un muy buen patrón, un muy buen amo, un muy buen Señor. Por lo tanto, Pablo de manera práctica pudo experimentar la fidelidad de ese Señor que le llamó y del cual era su esclavo, era su siervo. El Señor era su porción para el apóstol. Y Pablo podía saber por experiencia que el amor del Señor y su cuidado eran incambiables, nunca fallarían. Y si habían circunstancias de incertidumbre, era precisamente parte del proceso de formación que el Señor tenía para con el apóstol. Vuelvo a decir, hermanos, que Pablo sabía que el Señor le había llamado a ser pescador de hombres y que por mucha necesidad que hubiese, en días puntuales de su experiencia, no podía volver atrás a la labor de hacer tiendas o a otro trabajo secular sin el permiso del Señor, sin la autoridad de aquel soberano que le había llamado. A lo mejor de manera excepcional, como nos describen algunas cartas, estuvo en su derecho, como nos enseña la palabra de Dios, estuvo en su derecho de hacer carpas, pero no sería, quizás conforme a la voluntad del Señor, volver atrás en esa labor. Estoy recordando lo que los discípulos pretendieron hacer ahí en Juan capítulo 21, verso 9, cuando en la iniciativa de Pedro dijo, vamos a pescar, dijo Pedro, siendo que el Señor ya había resucitado y claramente les había enviado para ser pescadores de hombres. Ellos quisieron volver a las viejas labores del mundo secular, a las redes antiguas, a la barca antigua, olvidando quizás la comisión del Señor. Pero es extraordinario, hermanos, ver que ahí en Juan capítulo 21, usted recuerda la historia, una vez en vista del fracaso de ellos, de pretender pescar fuera de la voluntad del Señor, ellos no pudieron pescar nada, pero el Señor, cuando llegaron a la orilla, les tenía preparado un pez, nos dice la palabra, sobre los carbones, sobre las brasas. Entonces, después del fracaso inicial de buscar su propio sustento de parte de los discípulos, el Señor les enseñó que no había vuelta atrás en su llamamiento. El Señor les había enviado a pescar hombres, y Él mismo, el Señor, les tendría el pescado preparado para su sustento. ¿De dónde sacó el pescado el Señor? Nadie lo sabe. Es su poder, ¿no es cierto? Él tiene infinitos recursos, ilimitados instrumentos, infinitos recursos e ilimitados instrumentos en sus manos para proveer a los que Él llama. Es la gran lección que los discípulos aprendieron esa noche, esa noche sí, en Galilea. Vieron la fiel provisión del Señor. Entonces, aquí en el verso 11 vemos el punto de vista de Pablo en cuanto a su sustento, cuando dice en el verso 11, no lo digo, Pablo se apresura a hacerlo para que nadie piense que él está lanzando indirectas en cuanto a sus necesidades. Él dice, no lo digo, hermanos, porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación.
Entonces, para poder vivir contento, y esto es el principio que desprendemos, hermanos, de manera práctica, para poder vivir contentos en las necesidades económicas, que son tan puntuales, se necesita entender que las fuerzas que da el Señor muchas veces son más allá de lo humanamente entendible. Por eso el apóstol dirá, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un principio que no está solo reservado para los que, entre comillas, se dicen viven por la fe. Porque todo creyente vive por la fe. El vivir por la fe en cuanto a los asuntos de sustento es un aspecto de la vida de fe del creyente. Pero la vida de fe abarca todos los aspectos en la vida del creyente. Por lo tanto, Pablo, en cuanto a este asunto práctico, nos da un tremendo principio. Hay uno que puede fortalecernos en toda necesidad y en toda circunstancia. Pablo nos quiere decir, hermanos, que con la fortaleza del Señor podremos estar contentos ante cualquier situación. Lo vuelvo a repetir, con la fortaleza del Señor. Si nosotros nos abrazamos a ese hermoso texto 13, que lo vamos a ver el sábado 10 mediante, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Con esa fortaleza podremos estar contentos ante cualquier situación. Entonces, hermanos, esta carta, no sé si lo dijimos al principio, es un verdadero acuso de recibo, como dice el verso 18. Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Y mira esta declaración, olor fragante, sacrificio agradable a Dios. Entonces Pablo puede expresar su gratitud al Señor. Filipos, hermanos, era una de las pocas iglesias que tuvo el privilegio de apoyar la obra del Señor a través de un instrumento como el apóstol Pablo. Lo más impresionante, aunque no debiera impresionarnos en realidad, es el hecho de que estos hermanos eran realmente pobres. Como el mismo apóstol Pablo, sin que lo supieran los filipenses, lo mencionaría a una iglesia que tenía mucho, en muchos aspectos, pero que espiritualmente estaba tan lejos de lo que era entender la comunión en la obra del Señor. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que os ha dado a las iglesias de Macedonia, incluyendo Filipos, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Entonces, Pablo da gracias al Señor. Algunas otras iglesias como Corinto podrían haberlo hecho de la misma manera, pero claramente estaban ocupados en otras cosas, en otras luchas y en otros intereses que les hicieron desviar la vista del cometido en cuanto a la obra del Evangelio. En cambio, sabemos también, hermanos, que de varias asambleas, incluyendo Corinto y otras más, los Gálatas al parecer también, Pablo no quiso recibir y ser consecuente ningún aspecto, ninguna muestra de comunión, por tres razones que las voy a mencionar rápidamente. En primer lugar, para demostrarles que frente a falsas acusaciones, él predicaba el Evangelio gratuitamente. Esa era su gloria, anunciar el Evangelio gratuitamente. En segundo lugar, para no dar lugar a algunos opositores de acusarlos que él detrás de su ministerio había algún interés material, alguna avaricia. Ese tema está ahí en el segundo capítulo de Primera Tesalonicenses, y quizás grandes porciones de la carta, la segunda carta a los Corintios. Pablo defiende su ministerio sincero, real, franco, sin otra motivación, sino el beneficio de las almas y la gloria del Señor. Y también en segunda Tesalonicenses, pasaje que ustedes, carta que han estudiado, ahí el apóstol entonces da un ejemplo de trabajar con sus propias manos para dar un ejemplo a los demás de ganar el pan con sus propias manos, frente a algunos ociosos que estaban abusando de los hermanos. Pablo entonces estaba a veces de manera práctica pronto a veces a recolectar dinero para otros. Por ejemplo,
cuando menciona allí en el capítulo 16 de 1 Corintios, animar a los creyentes para llevar una ofrenda, un donativo o una colecta, ¿no es cierto?, a los pobres en Jerusalén, producto no de una pandemia, sino de una hambruna. Allí había una hambruna. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené, dice, etcétera, etcétera. Eran los santos pobres en Jerusalén, producto de una hambruna. Ahora estamos en una pandemia. Y es posible que haya muchos hermanos necesitados, que han perdido sus trabajos, claro que los hay. Y no habría ningún problema en que un hermano, aun un siervo de Dios quien sea, un obrero en el Señor, pida recursos para los hermanos pobres de nuestras asambleas. La palabra lo autorizaría plenamente. Pero no es necesario que alguien tome la iniciativa. Creo que todos debemos ser conscientes delante del Señor de las necesidades que se están suscitando en nuestras propias asambleas, frente a hermanos que están con dificultades en muchos aspectos. Dios ha permitido esto soberanamente, para que aquellos que estamos en necesidad, o pudiésemos estar en necesidad, ejerzamos nuestra fe en la fiel provisión del Señor. Y para que aquellos que pueden ejercer este ejercicio espiritual, lo hagan para la gloria del Señor. Dios sabe cómo obra en nuestros tiempos y en nuestras vidas. Muchas veces, podríamos agregar también, hermanos, para terminar, muchas veces el apóstol Pablo, cuando se refiere a asuntos prácticos, evita quizás dar gracias. Es interesante, hermano, que en este pasaje del verso 10 al verso 20, él no da gracia a los filipenses, lo desprendemos, ¿no es cierto? En realidad lo que él está haciendo es dar gracias al Señor por poner ese sentir en ellos. Ese sentir en ellos. Por eso es que la palabra gracias no aparece explícitamente en esta carta. Pero se entiende que el apóstol le da la gloria al Señor y la gratitud al Señor por poner esa preocupación en el corazón de los filipenses. La mayor alegría de todo dador, quien quiera que sea, es que Dios sea primeramente glorificado y la obra del Señor beneficiada, aparte de las gracias que pudiese recibir de alguien, ya que el Señor es el que nos manda también a ser agradecidos. Pero no esperemos que nos den las gracias cuando actuamos por alguna necesidad o la obra del Señor, sino que lo hacemos para su gloria. Tal como el Señor enseñó que lo que hace tu mano derecha, ¿no es cierto?, no lo sepa también tu izquierda, que la gloria sea para Él. Termino diciendo que Pablo estaba en la etapa más difícil de su carrera. Estaba atado quizás a un soldado romano, encarcelado en una angosta vivienda o celda, en contacto con pocos amigos que hacían el esfuerzo de buscarlo. Ya los años pasados de libertad, esos años de tanto gozo, de ir de un lugar a otro, llevando y beneficiando a tantos con la palabra de Dios, habían pasado. Esta carta nos ha llevado a considerar que Pablo está esperando comparecer delante de César. Quizás su último acto de glorificación al Señor, ya sea por vida o por muerte, él ha dicho. Y sin embargo, en esa situación, hermanos, él ha dicho, he aprendido a contentarme, dice ahí en el verso 11, cualquiera sea mi situación. Entonces Pablo, al mirar al rostro del Señor, confiesa que quizás una actitud de descontento prácticamente sería un pecado. Y reconoce el apóstol que si está en ese lugar es porque el Señor lo ha establecido así soberanamente. El Señor es su amo, es el que lo llamó y por lo tanto Él determina sus circunstancias. Dios quiere que Pablo esté allí donde Él está. Y Pablo está completamente satisfecho, sabiendo que el amor infinito del Señor hacia Él lo ha permitido y por lo tanto nunca ese amor va a cambiar hacia Él. Quizás Pablo, hermanos, hacía lo que podía. En el confinamiento, en la limitación de la cárcel, hacía lo que podía en esas circunstancias difíciles. ¿Y cuán fiel fue?
porque aún en ese testimonio ganó a varios para Cristo, aún del pretorio. Tenía la paz de Dios en su corazón. Y hemos dicho que tenía al Dios de paz acompañándole en la misma celda. De tal manera que podía tomar fuerzas en el Señor. Así como nuestro amado Salvador, nuestro bendito Salvador, dice la palabra, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Así también, en alguna medida, el apóstol aprendió lo que va a llamar aquí el contentamiento. Aprendió a poner el contentamiento en la práctica. El contentamiento. He aprendido, dice verso 11, a contentarme cualquiera sea mi situación. Lo vamos a ver más ampliamente el próximo sábado. Entonces, hermanos, el Señor nos ayude a seguir el ejemplo tan digno de este hombre de Dios, que nos guarde el Señor, nuestros corazones sean guardados del afán, de la ansiedad, de la amargura, de la inquietud, etcétera, por lo que nos falta, o por lo que no tenemos, o por lo que hemos perdido, ¿por qué no decirlo? También por lo que hemos perdido, aparentemente. Pablo nos va a llamar al contentamiento. No solamente estar contentos con lo que tenemos, como dirá ahí Hebreos capítulo 13, un precioso pasaje, cuando dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, y usted sabe el texto, ¿no es cierto? El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pareciera estar el apóstol Pablo escribiendo esta carta a los hebreos. Porque si alguien aprendió a tener contentamiento en la aflicción y en la necesidad, fue este eminente hombre de Dios. Podemos estar contentos con lo que tenemos y también al saber de quién somos o a quién tenemos, que es la persona amada de nuestro Salvador. ¿A quién lo tendremos? Por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Gracias, hermanos. El Señor bendiga su palabra y si Él no ha venido, si el Señor no ha venido antes, esperamos seguir este estudio el próximo sábado, Dios mediante. Que el Señor les bendiga a todos. Cristo está conmigo, qué consolación. Su presencia quita todo mi temor. Tengo la promesa de mi Salvador. No te dejaré nunca, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Fuertes enemigos siempre cerca están. Cristo está más cerca, guárdame del mal. Ten valor, me dices, soy tu ayudador. No te dejaré nunca, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. El que
guarda mi alma, nunca dormirá. Si mi pie resbala, Él me sostendrá. En mi vida diaria, Él es mi guardador. Oh, qué fiel su palabra, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy.